Ok, hola, buenas tardes. Llegamos a la última mesa del proyecto de investigación, experiencia, explicación y experimentación en historia y filosofía de la ciencia. De hecho, vamos a estar cerrando con broche de oro esta mesa que se llama Ciencia y Sociedad. De los ponentes tenemos a la profesora Fernanda Samaniego Bañuelos, Nayeli Hernández Cornejo y Octavio Campuzano Cardona. Esta mesa lleva por nombre Ciencia y Sociedad. Comenzaremos con la profesora Bañuelos. Su ponencia se llama Cinco reflexiones filosóficas en torno a la economía. Fernanda Samaniego Bañuelos es licenciada en Física por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, maestra en Filosofía de la Física por la London School of Economics and Political Science y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora asociada C de tiempo completo adscrita al SUAYE de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son explicación y causalidad en las ciencias y fundamentos filosóficos de la física. Adelante, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues voy a dar comienzo a mi ponencia, que en esta ocasión está dedicada a la filosofía de la economía. Quiero anunciar que pues este es el inicio de una investigación, entonces no es como en otras ocasiones, ¿no? que he hablado de filosofía de la física o de filosofía de la medicina, pues después de 4 años de estar leyendo. Ahorita apenas en noviembre empecé a leer sobre estos temas, entonces más bien quiero compartir con ustedes pues lo que he ido encontrando y las posibles líneas de desarrollo de esta investigación. Entonces, las ideas que voy a compartir el día de hoy con ustedes pertenecen a Hume, al matrimonio de Otto y Marie Neurath, a Woodward, a James Woodward, a Nancy Cartwright y al final pues como mis reacciones a estas 4 lecturas y como lo que pienso que puedo desarrollar. Entonces, vamos a empezar con Hume. Solo me gustaría confirmar si se me está escuchando bien, porque cuando falla esta señal me conecto a otra red. Sí, profesora, se escucha bastante bien. Muchas gracias. Y cualquier fallo, pues me avisa. Bueno, entonces, en noviembre descubrí algo que probablemente algunos de ustedes ya sabían, pero es que David Hume tiene varios escritos sobre economía y, bueno, en particular en 1970 la Universidad de Wisconsin editó un compendio de estos escritos, entonces empecé a buscar algunas cosas de Hume y de comentadores de Hume y pues encontré que Hume desarrolló esto que se llama la teoría institucional, en donde el sujeto no es el individuo a secas, sino que se define como un conjunto de hábitos, tradiciones y costumbres propios de una conducta colectiva particular, lo cual pues es muy compatible con con este cuestionamiento que hace Hume de la identidad personal, ¿no? y de cómo recordamos que somos la persona que somos. Entonces, pues por eso el sujeto pues es un conjunto de hábitos. Y a las 2 instituciones que les presta particular atención Hume son la institución monacal y la institución elegante. Se consideraba en la época de Hume que algunas virtudes monacales o de la vida monástica eran el silencio, el ayuno, la penitencia, el celibato, la humildad y el sacrificio. Y Hume descalifica estas pretendidas virtudes, las tilda de vicios y considera que no son útiles ni son agradables para nadie. No soy la única que difiere con Hume, porque para mí el silencio sí es sumamente agradable y durante la pandemia he extrañado mucho el silencio de las bibliotecas donde yo acostumbraba a trabajar. Pero bueno, por ejemplo, Gerardo López Sastre es un crítico que dice que esta crítica a las virtudes monacales pues desconoce que parte de la muestra de fe en los monasterios
está vinculada a que se lleven como estos sacrificios, ¿no? O sea, que tiene que ser algo desagradable. El hecho pues, de que se flagelen o de que ayunen o así, pues son muestras de fe y que tenían que ser desagradables para poder demostrar la fe. Bueno, eso respecto a la institución monacal. Y respecto a la institución elegante, pues Hume reflexiona en torno a la vida lujosa y nos dice lo siguiente en la investigación sobre los principios de la moral. Se había supuesto hasta hace poco que el lujo era una fuente de corrupción para el gobierno, una causa inmediata de subversiones, de guerras civiles y una pérdida de la libertad. Era pues un vicio, el lujo, la vida lujosa. Pero Hume propone una revisión, dado que hay contemporáneos suyos que prueban que tales refinamientos de la clase elegante pueden ser beneficiosos para la industria, para la civilización y para las artes. Entonces, bueno, aquí los comentaristas de Hume nos dicen que esto pudo tener que ver con que él, después de venir como de la provincia escocesa, conoce a la vida aristocrática de Marie Charlotte de Campet, con quien sostuvo un afer muy complicado y estuvo a punto de perder la cabeza, y que pues seguramente ahí admiró algunos de los beneficios de la vida lujosa. Muy bien, bueno, está como haciendo cosas raras en mi cámara, pero me avisan si me dejan de escuchar, que es lo más importante. Y luego también nos habla Hume de las cualidades útiles y las agradables. Por eso decía que las monásticas no eran ni útiles ni agradables, porque Hume clasifica las cualidades en estos dos tipos. Las útiles son aquellas que se consideran virtuosas porque son recomendables y porque tienen una cualidad de utilidad, un beneficio para nosotros o para los demás. Y un ejemplo de estas cualidades útiles son la integridad, la lealtad y la laboriosidad. Mientras que las cualidades agradables no tienen que ser necesariamente útiles, o quizás sí tienen una utilidad, pero más a largo plazo, y entre ellas menciona a la urbanidad, al ingenio, al humor y a la alegría. Después, en un texto que se llama Sobre el dinero, vemos que Hume va a distinguir de la riqueza y del dinero, o sea, dice que no se deben equiparar. Y en la construcción de su economía clásica, pues la teoría humeana parte de combatir al mercantilismo que se intentaba practicar en los estados europeos en aquel tiempo. En el mercantilismo se creía que las colonias existían para beneficio de la patria y que la riqueza natural se medía en oro y en plata. Esto favorecía al comercio monopólico y a la venta de productos manufacturados. Hume, además de abordar un aspecto histórico de la economía, también aborda un aspecto psicológico y filosófico, ¿no? Que tiene que ver con la moral y con las pasiones en el proceso económico. En acerca del refinamiento en las artes, habla de las virtudes y los vicios de la riqueza, y justamente, bueno, los que condenaban al lujo eran los calvinistas, y luego Hume pues hace una reflexión acerca de cómo podemos ser generosos, pero no con toda la humanidad, solamente con un cierto grupo de humanos, ¿no? Todo esto me resultaba para mí muy nuevo respecto a Hume y muy interesante. También habla sobre la política. En su tiempo se adhirió a los ideales liberales, que son la libertad religiosa, el disenso político y el derecho a la rebelión, pero solamente después de que se hayan agotado las vías legales para combatir, digamos, a los que gobiernan. Respecto a la diferencia entre los altos y los bajos estratos, él dice que los bajos estratos tienen la oportunidad de ejercer las virtudes de la paciencia, la resignación, la laboriosidad y la honradez, mientras que los altos estratos pueden desarrollar otras cualidades en su tiempo de ocio.
Respecto a la felicidad, nos dice, perdón, voy a poner en silencio esto. Respecto al éxito y la felicidad, nos dice que la felicidad es una suma de acción y placer más reposo o indolencia. El reposo es necesario para luego poder reanudar la actividad y bueno, como una de las ideas que se reconocen como originales en Hume es que dejó de considerar que la riqueza estaba asociada al dinero, al oro y a la plata y empezó a reflexionar cómo las clases sociales podían más bien distinguirse por las propiedades y que ya no debían tampoco asociarse a la sangre, ¿no? Entonces, bueno, esto es un avance, o sea, como que ya no tiene que ser de la misma sangre el que herede el poder y la riqueza. Entonces, esto es como un poquito de lo que avanza Hume para librarse de esta idea de la nobleza. Bueno, ahora voy a partir, nada más antes de terminar con Hume, pues sí tengo que decir que me identifico mucho más con sus ideas epistemológicas que con sus ideas económicas, pero que bueno, entiendo que cada personaje tiene que estar ubicado en su contexto y que el paso que dio, que mejor me cae, es este de deslindar de la sangre a la riqueza. Ahora voy a hablar un poco de Mary y Otto Neurath. Hay que decir que el apellido de soltera de Mary era Reidmeister, y juntos y con otro diseñador que se llamaba Gerard Ants, desarrollaron muchas imágenes en esto que ellos llamaron el isotype, como dice aquí arriba, y que significa International System of Typographic Picture Education. Ellos, digamos, lo desarrollaron principalmente entre 1925 y 1955, pero yo pongo que hay un guión como de su herencia hasta nuestros días, porque todas las escuelas de diseño se enseña esta técnica del isotype, que consiste en transmitir información para ellos, información económica, de la manera más sencilla posible. Los muñecos tienen que ser, o sea, los individuos tienen que ser como estos, sin rasgos distintivos, no usan caricaturas, o sea, a veces vemos infografías actuales y se cree que son como las clásicas, pero lo que ellos proponían era que fuera así como muy, muy simple para que no nos distrajéramos en los detalles y se pudieran hacer distinciones de este tipo, ¿no? Como un hombre y un grupo, grupos de familias sin casa versus casas vacías, la cantidad de desarrollo industrial en diferentes lugares del mundo, y esta, que me parece que tiene que ver con lo que vamos a ver en varios autores, que es la división de cuánto tiempo debemos trabajar, descansar y tener tiempo libre, ¿no? Entonces ellos proponían aquí tener de las 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y el resto para disfrutar, si es que no disfrutamos nuestro trabajo. Esta también imagen me parece muy clara, ¿no? Que es la distribución de la riqueza, en cuántas manos radica la mitad de la riqueza del mundo y la otra mitad. Y pues esta la pongo porque es del continente americano, ¿no? Que era la producción de cacao, caña de azúcar y maíz en diferentes países. Y café por aquí en Brasil. Igual aquí como de las actividades económicas de Sudamérica. Bueno, para Neurath, la economía debe basarse en el bienestar. Ese debe ser como el objetivo de la política económica, donde el bienestar es la totalidad de placer y disgusto que encontramos en individuos y grupos de individuos. Y ese término placer engloba muchos complejos y primitivos. Alguno de los textos que estuve leyendo de Otto Neurath desde 1916 y se llama Economics in Kind. Esto, bueno, lo que nos dice es que el principal reto
intelectual de la política económica es encontrar métodos para describir los componentes de medición, donde lo que se calcule ya no sea en términos monetarios, sino en este término mucho más complejo que es el bienestar, wealth, ¿no? Y esto después lo va a continuar como un grupo de autores que también basan la economía en el bienestar humano, y entre ellos podríamos enumerar en la primera parte de la lista a Amartya Sen, que es Premio Nobel de Economía, en donde nos dice que pues nos fijemos en cómo viven las personas, ¿no? Entonces, el siguiente libro que tengo que leer cuidadosamente es pues esta selección de escritos económicos de Otto Neurath, que escritos entre 1904 y 1945, y también he encontrado estas referencias, y les decía que este es el que estuve leyendo, Economics in Kind, Calculation, y la relación con la economía de guerra. Entonces les voy a compartir un poquito lo que encontré en este texto. Pues lo que propone Neurath es que debe existir una economía que esté administrada sin dinero y sin mercados, y que esté centrada en las necesidades humanas. Neurath parte del rechazo a conceptos económicos como la eficiencia o la productividad o el capital. Pero, a diferencia de Marx, no cree que, digamos, la oposición al capital deba ser la revolución, sino que propone diferentes alternativas. O sea, sí reconoce la revolución como una de ellas, pero también da como otras opciones más pacíficas, digamos, que pues implicarían como la reorganización y la instauración de estados socialistas, y él participó en la República de Bavaria en un experimento socialista que no resultó, digamos, muy fructuoso porque lo quitaron del cargo rápidamente, pero bueno, eso era lo que él intentaba hacer, ¿no? O sea, no solamente revolución, sino también como evolución de los gobiernos. Entonces, en contra de la teoría clásica, pues esto como que cuestiona la productividad y la eficiencia. Y la crítica radical respecto al concepto de productividad es porque dice que al ser medida en términos monetarios, dista de ser un término inocente. Para Otto Neurath, el dinero sirve para medir la productividad, pero no se ha señalado que el sistema monetario en sí sea parte de la producción. Entonces, pone un ejemplo de dos fábricas en donde en una generan 5 mochilas, vamos a decir, y en otra 10, y dice que, bueno, ahí pues claramente como que podemos medir que una fábrica es mucho más productiva y genera más dinero, pero si el capataz de la fábrica que generó 5 mochilas cobra el doble, entonces digamos que se podría estar como haciendo una mala comparación. Entonces él por eso quiere abandonar las mediciones económicas en términos monetarios. Dice, el cálculo económico enmascara relaciones de desigualdad y hace que el poder sea que el poder no sea escondido, o sea, no sea percibido. Entonces, es por esto que quiere abandonar ese tipo de mediciones solamente monetarias, y además dice que se pueden hacer buenas comparaciones, por ejemplo, en dos fábricas que tienen el mismo producto, pero que cuando ya vamos como a nivel nacional o a comparar entre naciones, pues que no solamente se puede recurrir al dinero y que no debería ser así. Entonces propone esta economía in kind, que quiere decir en especie, que valore los objetos y el bienestar de las personas y cómo viven y cómo trabajan, cuánto tiempo trabajan, etcétera. Disculpe, profesora, quedan 5 minutos. Está muy bien. Ya terminé con Otto Neurath, solo nada más, bueno, esto era la economía del bienestar, y solo para decir que ha sido criticado Otto Neurath por estar demasiado concentrado en utopías. Ahora les comparto lo que leí de James Woodward,
bueno, ya conocen, si alguna vez me han escuchado, pues la teoría de la causalidad de Woodward, pero voy a pasar directamente a lo que dice respecto a la economía. Y bueno, lo que él plantea es hacer grafos causales en donde, por ejemplo, aquí están relacionados la inflación y el desempleo con la curva de Phillips, y el tipo de preguntas que plantea Woodward es si esta relación es invariante bajo políticas gubernamentales que intervienen en esas variables. Y también, pues, en este tipo de intervenciones habría que preguntarnos si los agentes que vivimos en una sociedad actuamos racionalmente cuando se refiere a nuestra economía. Se sabe que en México no es el caso. Me voy a saltar las críticas a Woodward y también me voy a saltar mis grafos causales, porque estos tienen que ver con diabetes y con otros temas, y prefiero ir directamente a las ideas económicas, solo para comentarles que sí, bueno, una de las limitaciones del modelo de Woodward es que cuando hablamos, por ejemplo, de las causas de la pobreza y tenemos una lista muy compleja, interrelacionada, digamos, los factores están interrelacionados, pues pierde aplicabilidad la teoría manipulacionista de Woodward, y esto pues se le ha criticado en muchos artículos, y yo estoy junto con él en la defensa de que sí hay manera de irse adaptando para seguir utilizando las herramientas de Woodward en estos análisis de las ciencias sociales. Bueno, como saben, Nancy Cartwright hace críticas a Woodward también y hace una reflexión acerca de cómo los análisis causales son importantes para describir responsabilidades, para atenuar efectos adversos, como puede ser la pérdida de educación por embarazos tempranos, pero también nos ayudan los análisis causales a construir y arreglar las cosas. Y bueno, un poquito en la discusión con Woodward dice esto, ¿no? No ayudará para la predicción el análisis causal a menos que se entiendan muy bien las circunstancias, y que hay que concentrarse muy bien entonces en esas circunstancias. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Nancy Cartwright. Entonces, para terminar y no pasarme mucho del tiempo, les leo pues mis reacciones a esto que he estado leyendo. De Hume, pues me parece interesante la discusión sobre lo virtuoso y lo útil en el sentido de que la moral y la ética deben estar implicadas en la economía desde mi punto de vista. De los Noirats, bueno, siempre me ha encantado el lenguaje visual y la denuncia de injusticias de una manera tan potente mediante estas imágenes. De Woodward, creo que los grafos causales nos obligan a reflexionar sobre cuáles son las causas de las causas, y esto es muy útil de su propuesta. Y de Cartwright, pues la cuestión de adscribir responsabilidades. Entonces concluyo con las cinco ideas que traje para compartir hoy con ustedes y que espero seguir desarrollando a lo largo de este año. Una vía de investigación, pues, es cuáles son las relaciones entre la economía y la ética. Después este tema de cómo se distribuye el ocio y el trabajo, y justo en esta semana leí una cita de Russell que hablaba muy bien del tiempo de ocio. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué tan realistas y deben ser los modelos económicos? Eso también creo que es un tema de investigación a profundizar. O sea, obviamente Nancy Cartwright dice que los modelos no corresponden con la realidad, y ella sostiene un realismo de propiedades bastante complejo. Entonces, bueno, creo que por ahí también se puede profundizar en la investigación, ¿no? De que si los modelos causales se corresponden con la realidad y se necesitan corresponder con la realidad o no. Eso también venía mucho en las lecturas, pero ya hoy no hablé de eso tanto. También, bueno, seguir en el refinamiento de los modelos causales de Woodward, que se pueden perfeccionar, y él trabaja mucho para perfeccionarlo, y pues creo que los que lo hemos estado leyendo e interactuamos con él, pues estamos en esa línea. Y por último, pues junto con Nancy Cartwright, siempre dejar claro que el diseño de las políticas públicas depende de los factores que consideremos como responsables. Muchas gracias.